Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y la verdad bastante complejo. Los juicios, que según algunas interpretaciones de las Escrituras, ocurrirán con la venida del Mesías. Es una visión muy estructurada de lo que se conoce como el fin de los tiempos. La base de nuestro análisis de hoy es una guía de estudio teológico, concretamente del Ministerio Noguera. Lo que nos proponen es, básicamente un mapa, una hoja de ruta muy detallada de esos eventos del fin de los tiempos, lo que en teología se llama escatología. Y el foco principal, como veremos, está puesto en un futuro tiempo de juicio divino. Vale, para entenderlo todo bien, vamos a seguir un orden muy claro. Primero veremos la idea de un tiempo de juicio. Luego, la secuencia profetizada de los eventos. Después, nos meteremos de lleno en dos juicios separados, el de la nación de Israel y el de las naciones. Y finalmente, veremos cómo todo esto desemboca en el comienzo del reino milenial. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el fundamento de todo esto, la base bíblica para la idea de un tiempo de juicio. Y para sentar esa base, el texto que analizamos nos lleva directamente a los Salmos. Fijaos en esta cita. Lo que nos dice es que la idea de un juicio venidero no es algo secundario, sino una creencia central, fundamental. Y esta idea no se queda solo en el Antiguo Testamento. El texto refuerza este punto saltando al libro de los Hechos. Aquí se habla de un día establecido, lo que le da un matiz muy concreto. No es algo vago, sino un evento específico, ya designado. Bien, ya tenemos la base. Habrá un juicio. Pero, ¿cómo se supone que va a pasar todo esto? ¿En qué orden? Bueno, pues el material de estudio que seguimos nos da una hoja de ruta muy específica, una auténtica cronología profetizada. Y aquí la tenemos. Fijaos, basándose en los capítulos 24 y 25 de Mateo, se nos presenta una secuencia de 6 pasos. Todo arranca con el período de tribulación. Después, la segunda venida del Mesías. Inmediatamente después, la reunión de Israel. Y aquí viene lo interesante. 2 juicios separados, primero el de Israel y luego el de los gentiles, o sea, el resto de las naciones. Y, como colofón, el inicio del reino milenial. Esta secuencia es, digamos, la columna vertebral de toda la explicación que vamos a ver. Vale, sigamos esa secuencia. Una vez que el Mesías ha regresado y el pueblo ha sido reunido, ¿qué es lo primero que pasa? Pues el primer juicio, el de la nación de Israel. Y ojo, un detalle clave que el texto subraya. Este juicio no es algo que ocurra en el más allá después de la muerte. No. Ocurre aquí, en la tierra, después del regreso físico del Mesías. Y hasta se nos da una ubicación, el desierto de los pueblos. ¿Y de dónde sale eso del desierto de los pueblos? Pues el texto lo fundamenta en esta profecía de Ezequiel. Es muy potente porque crea un paralelismo directo con el juicio que sus antepasados ya vivieron en el desierto después de salir de Egipto. La historia, en cierto modo, se repite. Entonces, ¿quiénes son los juzgados aquí? Este es un punto crucial. El juicio es para los israelitas que estén vivos en ese momento, los que han sido reunidos de todas partes del mundo. No es un juicio para los que ya han muerto, sino para la generación presente en ese instante histórico. ¿Y para qué este juicio? Pues el texto lo presenta como una especie de proceso de purificación, una criba para separar a los salvos de los incrédulos dentro de la propia nación. Se juzgan las obras, sí, pero como un reflejo de la verdadera condición espiritual de cada persona. El objetivo final es determinar quién está, por así decirlo, preparado para entrar en ese reino prometido. Y para ilustrar sobre qué base se juzga, se nos cita este pasaje de Malaquías. Fijaos que habla de acciones muy concretas: hechicería, adulterio, mentira, fraude. Se usa para demostrar que el juicio se centra en actos individuales, que en el fondo lo que hacen es sacar a la luz la verdadera condición del corazón de cada uno. El resultado de este primer juicio, por tanto, es claro y contundente. Tiene 2 caras. Por un lado, los incrédulos son separados, se les prohíbe la entrada a la tierra de Israel, arrojados a las tinieblas de afuera. Por otro lado, queda un remanente creyente, los salvos, que son los que finalmente entran en el pacto y en el reino. Muy bien, ya hemos visto el primer juicio, el de Israel. Pero la secuencia no termina ahí. Una vez concluido este, la cronología nos lleva al segundo gran juicio, el de las naciones, es decir, el de todos los pueblos no israelitas del mundo. Y de nuevo, al igual que el anterior, este es un juicio que tiene lugar en la tierra. Y también se nos da un lugar, el Valle de Josafat, un nombre que, como veremos, no es casualidad en absoluto. De hecho, el propio nombre es una pista enorme. ¿Qué significa Josafat? Pues significa, literalmente, Jehová juzga. El nombre en sí ya nos está diciendo lo que va a pasar allí. La fuente que analizamos sugiere que podría ser un nombre simbólico para un valle que se formará geográficamente en ese momento, cuando el Mesías regrese y ponga sus pies en el Monte de los Olivos, como describe el profeta Zacarías. Y de nuevo, para que quede claro el paralelismo, los sujetos de este juicio son
los gentiles, los no israelitas, que estén vivos en la tierra en el momento de la segunda venida. El patrón es el mismo. Es un juicio para los vivos de esa generación. Ahora bien, ¿cuál es la base para este segundo juicio? Y aquí es donde la cosa se pone especialmente interesante. Según esta interpretación, no se juzga a la gente por su nacionalidad o por su moralidad en general, sino por algo muy específico: su trato hacia los que el Mesías llama mis hermanos, que el texto interpreta como los creyentes, los testigos mesiánicos. El versículo clave que se usa para sostener esto es este de Mateo 25. Es potentísimo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El principio es claro. El trato dado a los seguidores del Mesías es considerado como si se lo hubiera dado a él mismo. Ese es el baremo. Y así, después de estos dos grandes juicios que han cribado a toda la humanidad viva, separando a unos de otros, ya está todo listo. El escenario está preparado para el gran acto final: el establecimiento del reino profetizado en la tierra. El resultado final es, por tanto, una división radical y definitiva. Los incrédulos, tanto de Israel como de las naciones, son apartados. Se habla del lloro y el crujir de dientes. Pero los salvos, ese grupo compuesto por el remanente de Israel y los justos de entre las naciones, reciben la bienvenida. A ellos se les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Lo que hemos visto es un marco teológico que presenta una visión de la justicia final que es metódica, secuencial y muy concreta. No se basa en conceptos abstractos, sino en una fe que se demuestra con obras. Esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. ¿De qué manera una visión así, de un juicio secuencial y basado en acciones, moldea la comprensión de lo que significa la justicia y la pertenencia?